ayer leí el comunicado por parte de Construye, donde ustedes hacen referencia que para la segunda vuelta, que será el 13 de abril, apoyarán a Daniel Noboa. ¿Cómo va a ser ese apoyo? ¿De qué forma? Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que hay dos momentos en la política que uno tiene que tomar. Un momento que es de parte de la estructura política que nos ha permitido a nosotros llegar en primer lugar al Pleno de la Asamblea Nacional con la voluntad popular, en mi caso de la provincia de Cañar, y por otro lado una voluntad personalísima de quienes hemos luchado contra un sistema instaurado del cual somos totalmente retractores, no solamente por haber sido la peor etapa de la vida de la democracia ecuatoriana, sino por las multiplicaciones de actos que van en contra de esta vida republicana democrática del país, como fue el Correato. En primera instancia, la organización política Construye, el movimiento Construye, ha pronunciado su respaldo en la segunda vuelta al actual presidente Daniel Noboa, por la simple coherencia política que tenemos que manejarnos en contra de ese sistema que acabo de manifestar. Y por otro lado, desde el lado personal, soy una persona que ha luchado durante muchos años contra un sistema y me he autodenominado anticorreísta, pero no por el apellido del prófugo, sino por ese sistema que se instauró, que ha fracasado en el país. Hablamos de un socialismo que en su materialización jamás se dio a cada quien lo que corresponde, jamás existió una igualdad. Los socialistas que hoy están en el poder son los nuevos capitalistas del Estado ecuatoriano, son los que tienen millones de dólares, son los que se aprovecharon de obras para poderse llenar sus bolsillos, son los que instauraron un populismo del socialismo del siglo XXI que fracasó. Y muchos están presos tras las rejas, otros prófugos, y quieren seguir entablando esa política pública en este país, lo cual siempre he sido un total crítico, además de que durante ese periodo de más de 10 años del correísmo existieron vulneraciones de derechos de múltiples ciudadanos, a los que opinábamos diferente. A nosotros se nos perseguía, más allá de que los actos de persecución tuvieron finales catastróficos para muchas familias. No podemos olvidarnos de aquellos muertos durante la época del correísmo, desaparecidos, y nadie dice nada en el momento actual. Todos esos casos han quedado en el olvido. No podemos olvidarnos de la narcovalija, no podemos olvidarnos del delito de asociación ilícita de Jorge Glass, por el cual está hoy tras las rejas. Fue Paul Westán, abogado en contra de Jorge Glass, en contra de Eduardo Franco Loor, que era el patrocinador de Jorge Glass en el caso de asociación ilícita. Estas son las múltiples razones por las cuales nosotros, hablo personalmente y como organización, nos hemos pronunciado para respaldar la candidatura en la segunda vuelta de Daniel Noboa. Creemos que este 13 de abril no se decide solamente por una persona o un apellido, se decide por la democracia, se decide por los derechos de los ecuatorianos, y en esa línea vamos a actuar. Correcto, abogado Paul. Y le pregunto, si bien es cierto el pensamiento es individual, ¿no? Pero a la interna de Construye, ¿cómo se llegó a ese consenso? Porque hay que ser claros, no todos los candidatos o no todos los que representan Construye están de acuerdo con el trabajo que ha venido realizando Daniel Noboa. Por ejemplo, le pongo como ejemplo a Anita Galarza, que es de Construye, abiertamente ha dicho que no está de acuerdo con ciertas cosas que viene haciendo el gobierno actual, que es de Daniel Noboa. Ella, por ejemplo, ha sido tomada en cuenta para este apoyo por parte de Construye. Para la segunda vuelta, Construye apoyar al 100% a Daniel Noboa. Bueno, en primer lugar hay que indicarle al pueblo ecuatoriano y a quienes nos siguen que Anita Galarza, una persona que la considero mucho, durante el tiempo en el que nos encontrábamos en campaña, quienes íbamos por una reelección, se pronunció separándose de las filas de Construye, así es que ella ya no pertenece a la organización política. Y por otro lado, dentro de la toma de decisiones del movimiento Construye, hemos tenido participación, hemos sido autocríticos, hemos criticado las posturas, porque lamentablemente la política nacional se constituye en base a posturas y no en base a principios y coherencia. Por eso es que nosotros hemos tomado una decisión consensuada. La mayoría de compañeros hemos sido unos detractores del correísmo, hemos sido unos luchadores en contra de ese sistema que ha fracasado en este país, y hemos sacado el pronunciamiento en base a ese consenso, a esa postura, a esa coherencia que necesitamos hoy en el país. No ha existido división, no hay personajes políticos actuales en la asamblea, actuales asambleístas, que hayan dicho vamos a irnos con el sistema con el que hemos luchado, contra el que hemos luchado durante varios años, ¿no? El tema de Anita Galarza, dejo sentado, es un tema personalísimo. Yo también he sido un detractor de muchas políticas públicas del gobierno actual,
pero no estamos decidiendo hoy por esas equivocaciones, a lo mejor en la administración pública, que las hay. Y en mi caso, por ejemplo, yo he votado en contra de muchas decisiones del gobierno en el Pleno de la Asamblea y he votado a favor también en aquellas que hay que apoyar. Y en otros casos he tenido también que ser muy crítico con el gobierno. Pero hoy decidimos por la democracia, hay que mandar un mensaje claro desde el Parlamento y como actores políticos a la ciudadanía. El Abogado, sistema no puede regresar al país. ok, estamos conversando con el abogado Paul Buestán, asambleísta por Construye, sobre el anuncio que se hizo el día de ayer que apoyarán al 100% para la segunda vuelta a Daniel Noboa como movimiento político. Le consulto, ¿cómo va a ser ese apoyo por parte del movimiento Construye? Porque los votos no son endosables. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser ese apoyo? Para que todos quienes votaron por, en su momento, Henry Cucalón, voten ahora por Daniel Noboa. O sea, el voto no es endosable, hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo va a ser ese apoyo? Bueno, el apoyo de nosotros es contundente con el pronunciamiento que hemos manifestado, pero más allá de esto, nosotros, en mi caso, y siempre hablo en primera persona, tenemos una estructura provincial, tenemos directivas provinciales de los 7 cantones, muchos incluso no son de Construye, son gente que apoya labor que ha realizado este legislador, la fiscalización que ha realizado este legislador, la actuación en el Pleno de la Asamblea buscando dignidad para la provincia de Cañari, que hemos tenido resultados. La mayoría de personas me han preguntado cuál es nuestra posición. Yo he sido siempre una persona muy firme, no me gustan las tibieces, o eres frío o eres caliente. Vamos a apoyar a Noboa y ese es el apoyo contundente que le vamos a dar en esta segunda vuelta. No podemos hablar de un apoyo económico porque yo soy una persona que no vive de la política, yo soy un abogado de profesión, he sido funcionario público, soy una persona que, común y corriente, a pesar de que muchos catalogan que por estar en un movimiento de derecha somos a lo mejor capitalistas. No, al contrario, los que hoy se jactan del socialismo son los que manejan la economía del país y los que se encuentran bien billeteados sus bolsillos. Es que nosotros el apoyo es caminar, conversar con la gente, dirigir un mensaje claro de coherencia, dirigir un mensaje de verdad, porque el país necesita que conocer la verdad, el pueblo tiene que saber la verdad y no dejarse llevar por esos falsos populismos y las redes sociales que a lo mejor imponen ciertas capitulaciones, ciertos espacios de creencias en la población. Así es que ese va a ser nuestro trabajo, gastar suela, como siempre lo he dicho, caminar al lado de la gente. Yo creo que no estamos para dividir absolutamente a nadie, tenemos asambleístas que fueron recién electos, creemos de que es momento de unirnos para buscar sacar al país adelante de la situación en la cual nos vivimos. Los esfuerzos de gobierno han sido claros, en muchos casos yo creo que no es culpa ni siquiera del presidente, muchas equivocaciones a lo mejor en quienes le acompañan en la gobernabilidad han ido cambiando, esperemos que más bien por el bien del país se fortalezca esta posición de sacar adelante al pueblo ecuatoriano y estamos ahí para caminar y empujar este barco, ¿no? Todo suma, Henry Cucalón en las elecciones del 9 de febrero obtuvo 37.307 votos, según los resultados oficiales del CNE, el Consejo Nacional Electoral. Ya hay acercamiento por parte de Construye con el gobierno, con Daniel Noboa, luego de este anuncio que ustedes lo hicieron mediante este boletín de prensa que apoyarán a Daniel Noboa para la segunda vuelta, elecciones del 13 de abril. Ya hay este acercamiento. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho el presidente? ¿Les ha agradecido? ¿Ha habido un contacto? ¿Qué se ha manifestado por parte de Daniel Noboa como tal? Bueno, todavía no ha existido un acercamiento formal. Hay muchas personas que son parte del gobierno que han visto con buenos ojos este pronunciamiento. Yo creo que siempre hay que mirar las páginas, y usted lo ha dicho, Henry Cucalón hizo una campaña con conocimiento, hizo una campaña sobre todo poniendo su contingente y su profesionalismo en el servicio público, porque eso es lo que necesita el país. Y Henry ha sido muy claro, el respaldo no es hacia una persona, es hacia una tendencia política que nos va a permitir respirar aires de libertad, que es la que representa hoy el oficialismo, que representa Daniel Noboa. Estos acercamientos irán dando con el tiempo. Estamos a la vuelta de la esquina de la segunda vuelta, el 13 de abril, así es que existen varios acercamientos en el Pleno, en el Parlamento, de actores políticos. No tengo conocimiento, a lo mejor con algún otro compañero se le ha acercado ya el Ejecutivo en la cabeza del señor presidente, pero nosotros ya nos pronunciamos, sin necesidad de llegar a pactos ni acuerdos bajo la mesa, porque eso es lo que el país rechaza. Nosotros nos pronunciamos por coherencia, nos pronunciamos por lealtad con el pueblo ecuatoriano, con lo que representamos.
que es la lucha contra el anticorreísmo, la lucha contra el socialismo del siglo XXI, la lucha contra las dictaduras que se quisieron quedar en el poder durante más de 13 años. Claro, y este apoyo porque solamente hay dos opciones, Noboa o Luisa González. Ahora, en el boletín de prensa que fue emitido por ustedes, en el tercer párrafo, dice lo siguiente: frente a la segunda vuelta no cabe ambigüedad cuando se trata de defender la democracia y la libertad frente al autoritarismo y el socialismo del siglo XXI, que ha sumido, obviamente, en la miseria a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ese no es el ánimo que queremos para Ecuador. Se teme que quizás Ecuador se convierta en una Venezuela, Nicaragua y Cuba si se apoya a Luisa González y por eso apoyan a Daniel Noboa. Mire, por supuesto, recalco, la lucha contra el socialismo del siglo XXI, la lucha contra ese proceso político que fracasó en el país y que hasta el día de hoy se encuentra institucionalizado en ciertas entidades y fiscalizado, por ejemplo, la UNAE, en la que se doctrina con el socialismo del siglo XXI hasta el día de hoy a la juventud, y los que no piensan igual son perseguidos. Sistemas en los que solo los amigos del gobierno, solo los amigos, los que levantan su bandera, los que tienen una camiseta de Che Guevara y al lado la de Rafael Correa, tenían el espacio para entrar en el sector público y también privado. Eso fracasó en el país. Creemos que la meritocracia, sobre todo, se ha podido implementar en este espacio temporal del gobierno en ciertos sectores, y creemos de que nosotros vamos a buscar cómo rescatar a este pueblo de esa política que todavía se encuentra instaurada en ciertos espacios del poder. Por ejemplo, para nosotros es fundamental el tema de una asamblea constituyente, el tema de reformar esa constitución hiperpresidencialista, y eso concordamos con el señor presidente de la República, el de eliminar poderes como el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido un espacio para designar a quienes hoy están tras las rejas, en donde se ha perfeccionado la designación de autoridades que están vinculadas con la delincuencia organizada. Creemos que hay como cambiar la estructura y depurar el sistema del espacio que se profundizó en la delincuencia organizada en este país. Por ejemplo, hoy también tendremos un pronunciamiento con respecto a la enmienda constitucional para el tema de las fuerzas extranjeras en el Ecuador. A partir de que salió la base de Manta en el 2009, se proliferó todo el tema del narcotráfico y el microtráfico. Así es que creemos de que esas políticas nos van a permitir respirar aires de libertad, de seguridad, pero sobre todo de beneficio en pro de las familias ecuatorianas. Eso es lo que buscamos. Y solo hay dos opciones, como usted ha dicho. No hay como ser tibios. No podemos decirle al pueblo ecuatoriano un mensaje de que vean ustedes lo que puedan hacer. El pueblo se salva a su propio pueblo, y la única manera de dirigirnos hacia el pueblo es indicándoles cuál es la mejor opción, y esa opción es Noboa. Correcto, estamos conversando con el abogado Paul Buestán, asambleísta por Construye, el movimiento Construye, que ya ayer lo anunció que va a apoyar para la segunda vuelta a Daniel Noboa al 100%. Su postura como asambleísta, luego de esta aprobación por 121 votos, mayoría en la asamblea, sobre la cooperación militar extranjera y combatir la delincuencia transnacional, apoyo que también fue por parte de Construye, tengo entendido, ¿verdad? Mire, yo fui muy claro en su momento oportuno. Yo manifesté que la Asamblea no tiene injerencia en las decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, creo que los mensajes claros desde el Parlamento ecuatoriano tienen que ser estos. Se ha dado la aprobación de este exhorto para que las fuerzas extranjeras, militares y las fuerzas públicas nacionales también colaboren en la lucha contra la criminalidad. No le veo nada negativo, más bien es un mensaje claro hacia la delincuencia organizada, de que estamos pensando en mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y erradicándoles a estos espacios de criminalidad que se han dado en este país. Por eso es que, por ejemplo, el día de hoy también respaldaremos el tema del informe con respecto a las bases militares, que, recalco, fueron de contundente apoyo para luchar y erradicar a un país que ya no es de paso de la droga, es un país en el que se está incubando la droga. Ya no tenemos microtraficantes en el país, son macrotraficantes, y desde el país se distribuye la droga a todo el mundo. Así es que eso tiene que poderse controlar con estos mensajes desde el Parlamento, con la política pública desde el Ejecutivo. Creo que todos son esfuerzos que nos van a llevar a buscar mejores días. Para hoy se tiene previsto el debate, ¿verdad?, del retorno de las bases militares extranjeras a territorio ecuatoriano. ¿Para qué hora se tiene previsto este debate? ¿Y qué es lo que se busca o qué se espera dentro de esta diligencia en el legislativo?
Bueno, a las 10 de la mañana se tiene convocada la sesión del plenario. Hoy también se elegirá la comisión ocasional para el tema de la dolarización, que también la respaldamos. También criticamos que el correísmo siempre quiso una moneda paralela al dólar y hablaban del bolívar, por ejemplo, cosas que sin duda alguna tienen más allá de materializaciones en base a la economía cambiaria, monetaria, crediticia de este país, tienen más bien un componente alto de buscar un sistema como es el socialismo, ¿no? Así es que también tendremos ese punto del orden del día en esta mañana, a las 10 de la mañana se estará el pleno, y luego tendremos un primer informe con respecto a las bases militares que podrán ser observados, podrán darse los aportes de los legisladores para perfeccionar el tema de esta enmienda constitucional que ya tuvo un pronunciamiento de la Corte Constitucional y de seguro nuestro apoyo será contundente para poder aplicar este espacio de control respecto a la delincuencia organizada. Tocó dos temas importantes. El tema de la dolarización. ¿Cuál es su mensaje? Le pregunto con respecto a que antes el correísmo no estaba de acuerdo y querían una moneda paralela, incluso hasta el bolívar, como en Venezuela. ¿Por qué ahora apoyan al 100% y que se mantenga la dolarización? Y otro punto, ¿por qué ahora el correísmo apoyó esta resolución que fue aprobada con 121 votos en la Asamblea con el apoyo de las fuerzas militares acá a nuestro país? Tampoco ellos no apoyaban, recuerdo tanto, el 19 de febrero en la sesión, que incluso no hubo el quórum suficiente por parte del correísmo para que se apruebe esta resolución el 19 de febrero. Pero sorpresa, esta semana fue aprobado y en su mayoría y con el apoyo del correísmo. Ahora apoyan la dolarización. También apoyaron el tema de las fuerzas extranjeras acá en nuestro país. ¿Por qué ahora esa postura del correísmo? ¿Hay un mensaje claro? ¿Se pretende algo? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que se han llevado muchos temas del espacio electoral en virtud de estos aires de la segunda vuelta y de el espacio de política que se pretende instaurar el 13 de abril en las elecciones, se han llevado al Pleno de la Asamblea Nacional. Y creo que el correísmo se ha dado cuenta de que su techo, su espacio de votación, tiene que cambiar y disfrazar de alguna manera, ¿no? Y por eso se da, por ejemplo, este tema de la dolarización. Todo el país conoce que siempre han defendido una moneda propia, que hablan de bolívares, que hablan del sucre, que hablan de una moneda electrónica que puede afectar a las familias ecuatorianas. Lo coherente, lo prudente, financieramente, monetariamente, económicamente, cambiariamente, es fortalecer el dólar. Esa es la moneda que nosotros la manejamos. No podemos crear monedas paralelas y a lo mejor volver a cometer los errores de la inflación en la que se imprimían billetes sin tener un respaldo económico. Se generaba moneda a cantidades, creando esta burbuja en la que muchos ecuatorianos sufrieron y creo que un paso de la dolarización, aunque muchos critiquen, puede darles estabilidad económica al país, porque si hubiese existido la dolarización, créase que hubiese existido una crisis catastrófica que hasta el día de hoy no hubiésemos podido superar. Yo era muy niño, ¿no? Pero uno lee teorías económicas de este país y considero que el establecimiento del dólar como una moneda cambiaria fue una decisión acertada hasta cierto punto. Y yo creo que eso hay que fortalecerlo. La enmienda al artículo 303 de la Constitución de la República nos dará ese espacio de oficializar y legalizar al dólar como una moneda de circulación nacional, que creo que es lo necesario. Y dejamos así ese vacío legal en el que podrían venir políticas públicas monetarias que nos puedan afectar a los ecuatorianos con el simple hecho de imponer estas teorías de socialismo del siglo XXI o estas teorías de pertenencia que creo que podemos cambiarlos con otro tipo de situaciones, ¿no? Así es que yo creo que eso, el correísmo ha intentado cambiar la imagen de lo que han venido defendiendo por más de 10 años. Yo creo que intentan buscar electorado desde este sector y eso es lo que nosotros más bien, yo fui muy contundente y debemos aprovechar. Si es que viene desde un sector político que totalmente se contradice con lo que manifestaba y hoy presenta una propuesta que le beneficia al país, pues aprovechemos. Aprovechemos pues darle seguridad a la familia ecuatoriana, sobre todo seguridad económica, que es lo que no tenemos. ¿Por qué ahora el correísmo sí apoya a la dolarización? En su momento Diego Borja, que es el binomio de Luisa González, también decía que no, que incluso hasta una moneda electrónica que era factible acá en nuestro país. Pero esta semana, al 100% todos los correístas apoyan la dolarización cuando antes no la apoyaban.
¿Hay un mensaje detrás de esto de pronto? ¿Qué cree usted? Hay un mensaje electoral, es netamente electoral el mensaje. Intentan, recalco, darle la vuelta a esos espacios de defensa de estas teorías del socialismo, darle la vuelta a posturas radicales que de seguro las van a tener y las siguen teniendo, darle la vuelta a este espacio para buscar cómo tener adeptos políticos para que el 13 de abril a lo mejor voten a su favor. Lo que el pueblo, en cambio, sabe es de que muchas cosas se han contradecido por el gobierno de Correa, muchas cosas siempre les han dejado en el tacho de la basura cuando ellos lo pregonaban. Por ejemplo, el tema de la protección de los bloques del ITT, del Ispingo, Tiputín y Tambocoche, 43 y 45. Yo escribí un ensayo en 2010 respecto a los pueblos no contactados, los Taraminán y Tagaer, y el presidente decía que va a defender la pertenencia y a los pueblos no contactados y terminaron explotando. Mire, esas cosas son las que el pueblo tiene que acordarse. Lo que dicen de palabra, nunca lo materializan en sus prácticas. Lo mismo fue con el tema de la deuda millonaria con el IES, que hoy le tiene al IES en un estado crítico en su economía, que van a pagar. Después negaron la deuda y les dejaron colgados a todos los afiliados, jubilados y pensionistas que son los dueños del IES. Esas cosas tenemos que darnos cuenta. Es que no podemos caer en esos dobles discursos, pero lo que sí recalco hay que aprovechar. Aprovechemos que se están dando la vuelta y que están buscando cómo buscar adeptos con estas figuras normativas. Aprovechemos para materializarlas y beneficiar al pueblo ecuatoriano, que es lo necesario. Gracias, abogado Paul Buestán, asambleísta por Construye, que estuvo conversando con nosotros sobre diferentes temas. El tema principal, el apoyo de Construye a Daniel Noboa al 100%. Gracias, que tenga buenos días. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte a todos quienes hacen WQ Noticias y siempre a las órdenes. Pasen bien. Gracias, es el asambleísta Paul Buestán. Miren.